Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Phillips, soy director de la Universidad de Insurgentes y encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Hoy tengo a una invitada muy especial, Brenda de Ashoka. Ashoka, para los que no saben, es el organismo internacional wow en emprendimiento y emprendimiento social, con más de 3, 4 mil asociados. Ya Brenda nos dará muchos más detalles, y fundado por un visionario, Bill Drayton, que además voy a hacer un par de quotes de él porque me encantan, ¿no? Brenda lleva la iniciativa de niñez y juventud para Ashoka, México, Centroamérica y el Caribe. Es cofundadora de Conciencias Unidas, AC, y forma parte, obviamente, de la red mundial de jóvenes que le llaman Global Changemakers, o gente que cambia, de jóvenes que cambian, de Ashoka. Ella es licenciada en Mercadotecnia y es maestra en innovación educativa para la sustentabilidad por la Universidad del Medio Ambiente, donde también fue coordinadora del área de comunicación. Ha impulsado programas y transformaciones con la Science British Council, el British Council, Impact Hub México, Aliat. Ha representado la voz de la juventud en muchos movimientos nacionales e internacionales. Es facilitadora de experiencias de aprendizaje para impulsar agencia de cambio en los chavos, jóvenes y niñas, niños. Y claro, ella lo que quiere, como todos los de Ashoka y todos nosotros, es un mundo donde cada vez tengamos más espacios de esperanza que permitan reconocernos y actuar como agentes de cambio. Brenda, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Un gusto estar por acá con ustedes compartiendo. Oye, Brenda, pues mucho que platicar, ¿eh? Lo primero es, cuando yo empecé a hablar y dije, Bill Drayton que lo fundó, ¿hace cuánto lo fundó, eh? La organización ya tiene 40 años impulsando el emprendimiento, la innovación social y alrededor de unos 15, 20 años en evolucionar la visión a la agencia de cambio. Entonces ya hay un camino importante recorrido. Qué bien. Él dice, a ver, él suelta todo con dos preguntas, ¿no? Dice, ¿por qué independientemente de los modelos económicos, las diferencias se están haciendo cada vez más evidentes? O sea, no es de izquierda, no es de derecha, porque inclusive lo estamos viendo, ¿no? En la América Latina estamos girando a la derecha y en Europa están girando no, en América Latina a la izquierda, perdón, y en Europa a la derecha. Y esto es simplemente como un reflejo de que los modelos que teníamos en los últimos 20 años, pues no están dando, ¿no? Pero ¿por qué se está dando independiente esto de ideología, ¿no? La segunda dice, oye, ¿y por qué pues esta separación política, ¿no? Nosotros contra ustedes, ¿no? Y lo vemos, ¿para qué te digo dónde, no? En todos lados. En Estados Unidos, demócratas, republicanos. En México, desafortunadamente, ¿no? Las palabras que no me gusta mencionar de fifí y chairos, pero se usan en la política. Y está mal, ¿no? Y Bill te dice, oye, lo que yo entendí, pues esto se está dando independientemente de tu ideología. Y él lo atribuye a dos factores, ¿no? La primera dice, mira, desde que empezó la cuarta industria, bueno, poquito antes de la inclusive cuarta revolución industrial, la velocidad del cambio y de la interconectividad entre nosotros se ha exponenciado. O sea, estás hablando de que 1700 más o menos de la primera revolución industrial a la fecha, la curva ha sido exponencial. Y lo vivimos, ¿no? Hoy inclusive en educación, te digo, no hablamos de las carreras del futuro porque no sabemos cuáles son. Sí hablamos de las competencias del futuro. Entonces, pues, oye, quiero ser abogado, pues sí, sea abogado. Oye, ¿cuáles son los abogados del futuro? Mira, no sé exactamente cómo venga, pero sí sé que vas a tener que tener inteligencia emocional, trabajo en equipo, pensamiento crítico, habilidades tecnológicas y una serie de competencias, ¿no? Y él entonces dice, oye, lo que ha pasado es que en 1700, cuando vino la primera revolución industrial,
pues la palabra era repetir, ¿no? Y ahí se inventaron las grandes líneas de producción, ¿no? Y todo se repetía, ¿no? De ahí salió el modelo T de la Ford, ¿no? Repítelo, todos igualitos. Y la repetición era muy valorada. Hoy la repetición cada vez es menos valorada, pero la habilidad de cambiar es menos enseñada, ¿no? Y entiendo que ahí es donde están entrando los choques. La gente no está entendiendo el cambio y ahí es donde entran Ashoka y dice, yo voy a ayudar a través de mis iniciativas a crear agentes de cambio o que ayuden a la gente a cambiar y con ello tratar de cerrar esta enorme brecha que pues, no nos está ayudando, ¿verdad? Y eso lo vemos en los periódicos todos los días, desafortunadamente. Total. Y creo que nada más para resaltar algo ahí, a mí me gusta mucho identificar cómo hemos estado hablando mucho del cambio y hay veces que las personas puede ser que digamos qué importancia le estamos poniendo a los cambios hoy en día cuando la única constante en la historia de la humanidad han sido los cambios. Y sí, ¿no? Siempre hemos tenido cambios y hemos venido evolucionando de alguna u otra forma y el cambio ha estado presente, pero justo ese punto que remarcas de qué tan rápido están sucediendo esos cambios ahora, eso es algo importante a tomar en cuenta. Y otro punto muy importante que a mí es el que me hace que me vuele la mente, es que antes los cambios pasaban y era más obligatorio para todos y todas adaptarnos a esos cambios, más no ser partícipes de cambios que se pudieran generar, porque estaban más acotados a grandes élites de conocimiento, de poder económico, político, de muchas otras cosas, y eran menos las personas que podían participar en generar cambios. Y ahora estamos en una generación y en una realidad en la que cualquier persona, tomando en cuenta ciertos aspectos de comunicación, de tecnología, de narrativas, de algunos elementos muy esenciales, tiene la capacidad de cambiar y de generar justo eso que nos imaginamos muchas veces que quisiéramos ver diferente. Ahora tenemos la posibilidad de intencionar esos cambios, no solamente para mi realidad en mi lugar, sino incluso para muchas personas alrededor del mundo. Y vemos casos de niños y de niñas que están generando estos cambios y que influencian a millones de personas, incluso sin conocerles, pero a través de lo que vemos en redes sociales, de lo que escuchamos en medios de comunicación, de las tendencias que van caminando. Hay tanta conexión, como bien lo marcabas también, y esa interconexión como humanidad está provocando que ahora no solo nos adaptemos al cambio, que es un gran paso y hay que hacerlo y aprender a hacerlo, pero también hay una posibilidad de generar los cambios que queremos ver. Y eso históricamente es algo que ha puesto en jaque, ¿no? Las reglas del juego en el mundo. Ya, totalmente, ¿no? Oye, entonces, bueno, como Ashoka como un impulsor de emprendimiento social en el mundo, ¿no? Y nosotros, Unicef y su gente, que estamos trabajando muy con ustedes para traer esa visión de cambio, ¿no? Y esas, pues, ejemplos, competencias, los testimonios de los asociados que les llaman ustedes fellows en todo el mundo de cómo sí se puede, ¿no? Y ayudar a los chavos a transformarse y convertirse en la gente de cambio, transformándolos en acciones, pues ahora sí, muy enfocadas ahora en las ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿no? Desde el punto de vista de Ashoka, a mí me queda muy claro, ¿por qué es importante que las universidades, alumnos, docentes, administrativos, todos, puedan conocer estos valores y principios que promueve Ashoka, ¿no? Claro, pues es tan importante como una frase que a mí me encanta de Ashoka, que toma de un proverbio que dice que se necesita de toda una comunidad para crear un niño o una niña. De igual manera, se necesita de toda una comunidad para impulsar a una persona como agente de cambio. Y ante esa realidad de la comunidad, tenemos que reconocer qué papel jugamos, ¿no? En la construcción de un futuro donde
nos sentimos con la confianza y la libertad de darnos el permiso de contribuir de manera positiva a nuestro entorno. Y muchas veces es al contrario, ¿no? Hay veces que sentimos que cuando queremos realizar una acción positiva es ir en contra del sistema, es tener que luchar, es ser como de los pocos que quieren contribuir y entonces la otra gente dice como que, ay, qué buena persona, ¿no? Que él sí quiere o ella sí quiere hacer algo. O puede ser que nos vean muchas veces como raros o la gente que dice, ¿por qué le dedicas tiempo a eso si no te trae tal vez una contribución directa muy grande económica? Como que luego hay ciertas percepciones que queremos empezar a justo que ese marco de pensamiento cambie y en vez de ser los menos que queremos accionar por cosas buenas para nuestro entorno, cada vez seamos más, que sea una normalidad y que tú digas, oye, no puede ser, ¿cómo estás pensando en estudiar una carrera? ¿Cómo te estás preparando académicamente? ¿Para qué? Solamente por una definición de éxito que está más hacia una riqueza económica y ya, o qué balance hay entre la riqueza económica que estamos generando y el impacto positivo que estás generando a través de tus acciones. ¿Qué balance hay, no? Y que nos empecemos a cuestionar otras cosas y que veamos el poder de que sí se puede generar ese balance y sí se puede encauzar cambios positivos, no como una utopía, como una filantropía o como un sentido de vocación que tiene que ser externo a tu profesión, sino que a través de tu profesión puedes encaminar impacto y soluciones desde cualquier sector y área en la que estés, ¿no? Como intraemprendedor en las empresas, como innovador público en el gobierno, como innovador académico, académica en las universidades, desde la propia sociedad civil, desde tantos roles y tantas áreas podemos encauzar impacto positivo. Y eso lo aprendemos en la escuela, lo aprendemos en nuestra familia, lo aprendemos en la universidad y por eso es muy importante que sea una realidad de diferentes contextos, para que si yo voy a la escuela y hablo con un profesor o profesora, tengo un proyecto que luego tengo que ir al área administrativa, tengo que después hablar con otros estudiantes, que exista una cultura donde el soporte está ahí para que tú puedas encauzar tu carrera, tu profesión hacia el impacto que tú quieres ver en el mundo y que no sea raro para algunos, ¿no? O que a veces tenemos estos conflictos de que, oye, mi proyecto académico lo quisiera orientar hacia esta organización de la sociedad civil o hasta esta campaña de salud. Y hay veces que puede ser que profesores o profesoras digan, ay, no, es que no se puede porque tienes que trabajar con cierta empresa de este sector en este tipo de proyectos. ¿Por qué no se puede, no? A veces, ¿por qué no se puede encauzar hacia un impacto positivo mientras que cumpla con los objetivos, ¿no? De aprendizaje de ciertas materias. Entonces, hay veces que ese cambio de mentalidad, si solamente se hace con una o dos personas, va a ser muy lento el proceso en el cual ya podamos estar en esta nueva realidad, ¿no? Que bien marcábamos al inicio de un mundo acelerado. Entonces, si nosotros lentamente queremos encauzar otro tipo de educación, no vamos a estar a la par de la velocidad con la cual el mundo está demandando otro tipo de actividades, de aprendizajes, de acciones positivas y nos vamos a ir quedando atrás. Y esa es justo una nueva desigualdad que se está haciendo. Mientras nosotros no vayamos a la par de la velocidad del mundo, no solamente para el ámbito laboral, sino el ámbito de vida que tenemos que responder ante los problemas socioambientales para seguir con vida, para tener buena calidad de vida, para poder tener espacios de recreación. Hay tantas cosas que nos toca solucionar ahora, no es una opción de que si quiero o no, nos toca generar soluciones si queremos mantener el estilo y calidad de vida que muchas personas queremos. Entonces, ese conjunto hace para mí mucho sentido, mucha lógica. Y también cuando logramos esto, para una persona joven, por ejemplo, yo empecé a los 14 años en una comunidad en el norte de México, cuando me di cuenta de que estaban pasando muchos cambios en temas de vegetación, en temas de fauna en mi comunidad y que para mí, profesores y mi escuela me apoyara, después mi universidad me apoyara, marcó toda la diferencia para yo querer dedicar mi vida entera a ser un agente de cambio. Y entonces, si la Universidad de Insurgentes está ahí para sus estudiantes, para sus profesores, para la investigación, para las propuestas que vienen de manera genuina a aportar,
van a invertir en personas que después van a dedicar su vida entera ante cualquier circunstancia a solucionar problemáticas socioambientales. Y ese es el gran reto, ¿no? Y la gran urgencia, y por eso es que estamos cerca Ese es de el gran ustedes reto. haciendo esta alianza. Y yo decía que esto es como cambiarle el título o sea, cambiarle el nombre del papelito, ¿no? El título es muy representativo porque representa un logro, especialmente de educación. Y tú sabes que si hay algo desigual en el planeta, pues la educación. ¿No? Entiendo que hay así como el 16% del personal en México tiene un título. ¿No? Y luego si dicen, si tienes un título, tienes agua caliente y techo, estás dentro del 7% más rico en el mundo, ¿no? Es impresionante la métrica, ¿eh? Entonces, bueno, más que verlo como ya llegué, como tú lo pusiste, es, ¿y cuál es el propósito de ese título, no? Y entonces ver el tema más de una educación con propósito, que me motiva a resolver, como tú dices, un problema en mi comunidad, en la sociedad, que el papelito por sí mismo, ¿no? Porque el papelito no vale. Digo, el papelito refleja mi intención y mi esfuerzo, y el esfuerzo de mi familia. O sea, sí es muy valioso como un ejemplo de esfuerzo, pero hay que verlo más allá como un tema de propósito, ¿no? Total. Incluso antes de decidir qué estudiar, a mí me encanta porque desde la visión de Ashoka Universidades está el enfoque que cuando tú entras y decides, a ver, ¿qué carrera quiero estudiar? Más allá de ver la carrera es, ¿qué problemática identifico que me da coraje, que me indigna o que me apasiona cambiar? Y entonces, ¿qué área de conocimiento y qué herramientas necesito aprender para después tener la capacidad de contribuir a solucionar esa problemática? Y ese cambio de lógica nos ayudaría mucho a ver nuestras carreras universitarias como oportunidades de aprendizaje para Ujú. cada vez ser más solucionadores de problemas que problemas en el mundo. Claro, ¿no? Entonces, viéndolo como un educador, eh, bueno, para nosotros la verdad es que estamos muy contentos porque tener a Ashoka ahí y estar subiéndonos a la lista de Ashoka es algo, pues, nos sentimos honrados y es muy positivo porque es una organización con mucho prestigio. Eh, pero lo que sentimos que es más que eso, hablando de, es nos da las herramientas, la tecnología, el avance en una visión curricular de cómo transmitirle a nuestros alumnos a que traten de ser emprendedores sociales o agentes de cambio, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Dejemos de ver el, el, el puesto, ¿no? Luego, no voy a hablarme de otras universidades, pero hay otras universidades donde dicen, es que preparamos a los mejores directores. Y yo le dije, ¿y qué sentido tiene tener al mejor director técnico si no tiene un propósito? Y si ese director no tiene valores humanos, pues podrá leer un estado financiero mejor que cualquiera, pero podrá transformarlo en algo mejor para el mundo, ¿no? Yo creo que es hoy en día con el conocimiento que hay en pues, redes sociales, además métete a YouTube, ¿no? Creo que es más necesario y a la vez a veces más complejo enseñar esta parte humanista, ¿no? Y generar este pensamiento de yo vengo a resolver un tema que hoy está afectando a la sociedad, ¿cómo le hago? En vez de decir, yo quiero ser abogado, de abrir mi despacho y hacerle bien, ¿no? Y comprar un coche y tener una casa, no te regresar al tema material. Yo estoy de acuerdo que todos vamos a pensar en la vida en Ujú. temas materiales porque pues vivimos de ahí, ¿no? O sea, sí tenemos que tener un nivel de vivir cómodo, pero sí creo que la sociedad se ha ido a excesos, ¿no? En donde en vez de ser un estatus, el yo ayudé a la comunidad a superarse, el estatus es yo tengo un coche de lujo, ¿no? Sí, Eh, y justo ese es también el redefinir. Ashoka habla mucho de redefinir el éxito al crecer.
y el movimiento que generamos con aliados clave y con toda la comunidad que hay de personas que lideran cambios educativos ya con gran fuerza. Lo que hace Ashoka es aprender de las personas que están en el campo, redefiniendo y documentar, sistematizar para poder difundir y hacer ese impacto mucho más grande. Y eso necesitamos, redefinir qué significa el éxito al crecer para que en orden a eso vayan reorientados la alfabetización que tenemos en las escuelas. Y para nosotros es muy necesario hablar de una nueva alfabetización en temas de empatía, en temas de trabajo colaborativo, en temas de un liderazgo compartido y en una creatividad para solucionar problemas, no por crear cosas nuevas desde la innovación que se marca desde cero, sino innovaciones que parten de lo que ya hay, de entender muy bien los sistemas que ya existen para dar un valor, un aporte desde lo que ya hay, incluso saber reconocer si no se necesita nada nuevo, cómo me uno y hago más grande algo que ya existe. Y a veces eso requiere también de mucha humildad, de mucha empatía, de mucha sensibilidad para saber realmente cómo aporto más al sistema y a la solución que yo querer traer una solución creativa que muchas veces puede estar guiada por otras cosas más que por querer solucionar una problemática socioambiental. Y eso lo aprendemos en diferentes lados y ojalá que la universidad sea un centro dedicado para aprender este tipo de habilidades. Totalmente. Entonces, un poco hablando pues, nuestros alumnos, pero también cualquier alumno allá afuera, ¿no? Obviamente nosotros recientemente pues, nos integramos a través del ADN Win 2030 como parte del DNA que queremos formar, ¿no? Y hablamos de género, y hablamos de responsabilidad sobre el medio ambiente, y hablamos de emprendimiento social, ¿no? Ahora, si le digo a una universidad o a un alumno, ¿qué significa estar asociado con Ashoka? O sea, para un programa como el que dicen 3 millones de agentes de cambio, que es un movimiento internacional muy picudo, ¿esto qué implica? Sí, Ashoka colabora con diferentes instituciones, tanto académicas como privadas, como propios emprendedores y emprendedoras sociales, como también instituciones gubernamentales. Hay muchas alianzas porque, como les decía, se necesita toda una comunidad y Ashoka lo que hace es articular, ¿no?, a esta comunidad. Y específicamente con instituciones educativas, sea con escuelas o con universidades, hay una primera invitación que hacemos si es que tenemos una visión compartida. La visión compartida es impulsar a un mundo de más personas como agentes de cambio. Entonces, si reconocemos que la institución tiene un compromiso antes de Ashoka de impulsar a sus redes, que en este caso las universidades tienen estudiantes, profesores, aliados comunitarios, investigadores, si les impulsan a fomentar valores y principios que les ayuden a contribuir de manera positiva en su contexto, para nosotros están compartiendo una visión. Y la primera línea de colaboración es poder reconocer que tenemos esa visión compartida, que desde Ashoka visibilizamos que ustedes ya están haciendo solitos webinars, están haciendo materias especializadas para esto, están capacitando a sus profesores. Y si ustedes ya están haciendo eso, para Ashoka es muy importante visibilizar que lo están haciendo, porque el conocer más casos contagia a más personas, a más instituciones, a que también se quieran sumar. Y después es equipar y ver de qué manera entre ambas instituciones podemos aprender. Como ustedes están en el campo haciendo todo esto, para Ashoka estar cerca de ustedes y aprender de cómo lo están haciendo, nos ayuda a mejorar las metodologías que después vamos compartiendo con más universidades. Y así como hemos aprendido ya de otras que después compartimos con ustedes y siempre vamos en esta mejora y actualización según la realidad de las universidades que están, ¿no?, avanzando. Y entonces aprendemos de ustedes y también ustedes aprenden de Ashoka porque compartimos todos estos materiales, publicaciones de universidades que ya han llevado por años una excelencia para la educación y la innovación social, que son universidades que forman parte de la red Changemaker Campus, que estas son alrededor de 40 que están en todo el mundo. De ellas recabamos mucha información
que después impulsamos con universidades que están en este camino de crecimiento. Entonces, lo que significa que ustedes se sumen al movimiento de millones de agentes de cambio es reconocer su esfuerzo hacia una visión de agencia de cambio, visibilizar ese impacto para que más universidades se inspiren y aprendamos juntos, y también equipar con lo que se necesite para empezar a elevar, ¿no?, ese compromiso. Porque hay veces que empezamos por una facultad, hay veces que empezamos por una materia, hay veces que empezamos por 20, 30 profesores, pero ¿cómo vamos haciendo esto? Un movimiento en cascada que cada vez permea más personas de las universidades que se comprometen. Entonces, este es un primer paso que comenzamos entre Ashoka y la UIN para, espero, tener muchos años más que nos permita impulsar esto con mucha más fuerza. Ya, buenísimo. Entonces, ahí va un poco la lógica. Si yo quiero ser una universidad del futuro y dar un aprendizaje que ayude a estos jóvenes a finalmente emplearse, ¿no? Tengo que ver, tengo que cambiar mi estrategia de valores, mi estructura, y quitarle un poco el tema de el título como fin último o una casa como fin último, que es parte de un fin, pero no necesariamente debe ser el último, y meterles propósito, resolución de cómo ayudo a resolver temas de mi comunidad, y eso implica, pues, obviamente, todo un tema de cambio, que la universidad, que ya lo quiere hacer, que lo que me dices, hay que ya querer hacerlo, junto con Ashoka, pues entra un sinfín de recursos que ayudan a este proceso formativo, educativo formativo. Y eso hace que ahora sí las universidades, que así lo quieran, y que se hayan subido, puedan ayudar a transformar a estos alumnos y a maximizar su potencial en verdaderos agentes de cambio en la comunidad. Así es. Te voy a decir algo. Ferevia, que es nuestra HHH máxima asesora en todo lo que tiene que ver en misión, visión y relaciones públicas, me va a amar porque acabo de decir una parte de la misión de la UIN. Y súper alineada con esta visión, por eso es que es tan natural hacer este tipo de alianzas con instituciones que ya lo tienen justo en su ADN, incluso desde su fundación, ¿no? Sí. Y el otro es, pues un poco como dijo el señor Bill Dreyfus. Drayton. Drayton. Sí, pero el tema es, si todos queremos ser agentes de cambio, pues hay que aprender a cambiar. Y el primer paradigma para mí de cualquier institución hoy en día es, si pretendes cambiar solo no vas a llegar, ¿no? Porque él lo dice, o sea, parte del tema es esta interconectividad. Entonces, si yo soy una universidad que no está interconectada y trato de resolver el futuro solo, pues no voy a llegar, ¿no? Que es mi segundo tema. Tenemos que hacer muchas alianzas con muchos expertos y entender como universidad cuál es mi rol, ¿no? Mi rol es curar contenido, es acercar expertos, es contratar a los mejores docentes y ayudarlos a capacitarse, y es poner la combinación de plataformas, logística, planteles, donde todo esto se mezcla. Pero me queda claro que solo no puedo, ¿no? Exactamente. Y creo que aquí es lo lindo de cómo a través del propio ejemplo de la institución, al promover estos valores y hacerlos válidos entre su personal, entre su propia cultura, va a ser el mejor ejemplo para que estudiantes, profesores caminen hacia eso con mucha naturalidad, porque lo van a ver reflejado, ¿no? Y esa congruencia va a nutrir a que esto también pueda permanecer por generaciones y generaciones de estudiantes y profesores que colaboran con ustedes. Y un elemento también importante que hemos aprendido es que las universidades que también han logrado esto con mucho éxito han puesto
a sus juventudes estudiantiles al centro del movimiento, como protagonistas de este cambio y como la principal voz motora que escuchan y que les ayudan a tomar decisiones para todos los procesos institucionales que tienen. Así que esa voz, ¿no? Del propio centro de las juventudes, no del futuro, sino del presente, también ayuda mucho a la transformación. Ya, buenísimo. Pues qué increíble, me da mucho gusto, Brenda, de estar empezando a ya aliarnos y hacer cosas con ustedes. Hay mucho que podemos hacer y claramente, como lo dije al principio, y él se dio cuenta mucho antes, Bill, pues nos estamos separando cada vez más y más y más. Y la separación es mala, ¿no? Hay que buscar los caminos para juntarnos más. Y ahí está el tema de una nueva forma y más alianzas en la educación, ¿no? Sí. Buenísimo. Brenda, se nos está acabando el tiempo y me van a regañar. Pero bueno, me encantó platicar contigo. Ya sabes que lo que necesites cuentes con la Universidad Insurgentes. Muchísimas gracias. ¿Eh? Espero que sí podamos seguir colaborando para que toda esta parte ya de equiparnos y de aprender mutuamente, pues pueda, ¿no? Profundizarse y que con esto vengan también nuevas oportunidades. No, totalmente. Somos muy creyentes. ¿Eh? Mil gracias, que estés muy, muy bien. Y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Muchas gracias y Cuídate. saludos. Bye bye.